Bien, después de pensarlo mucho tiempo, el gran reformador alemán Martín Lutero añadió a su traducción de la Biblia una palabra que no se encontraba en el texto griego original, en Romanos 3:28. Lo hizo, añadió esta palabra para hacer el sentido más claro, para que se pueda entender bien, especialmente en el contexto de su disputa con la Iglesia Católica Romana de la época. El texto literal, tal como está en el griego, dice así, como lo tenemos en la Reina Valera también. Dice: consideramos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Lutero, cuando hizo su traducción al alemán, añadió una palabra, de tal forma que se leyera de esta manera: consideramos pues que el hombre es justificado por sola fe. Él añadió la palabra sola, por sola fe, sin las obras de la ley. Ahora, ¿por qué era tan importante para él recalcar que el medio de salvación era solo la fe, sin las obras? ¿Por qué para él era tan importante en ese contexto decir que solo por fe y nada más que por fe en el Señor Jesucristo uno puede ser salvo? Y a mí me parece que lo hizo para que quedara claro a todo el mundo que el catolicismo romano de esa época, y yo diría de esta época también, predica un evangelio diferente. Predica un evangelio diferente, porque enseñan una salvación que está basada en buenas obras. Una salvación basada en el mérito y en el esfuerzo del ser humano. Y ante esto, todo creyente verdadero debiera exclamar que fue Dios quien hizo la salvación. Que la salvación es del Señor y que solamente es por su gracia que nosotros somos salvos. Fe y obras son mutuamente excluyentes. Y esa es la esencia de nuestra predicación. Somos salvos por fe, solo por fe, no por obras. Son mutuamente excluyentes. Nada de lo que tú hagas puede darte el perdón. Nada de lo que tú hagas te puede dar la salvación. Nada de lo que hagas te puede dar la vida eterna, sino lo que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios, es la gracia de Dios y se recibe solamente por fe en Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? Es lo que hemos estado meditando durante los últimos 3 mensajes. El corazón de la carta es Romanos 3:21. Los últimos 3 sermones han tratado de este pasaje. Romanos 3, del 21 hasta el 26. Y allí dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra en una misión. ¿Cuál fue su misión? La misión de morir. ¿Morir para qué? Para obtener redención. ¿Qué es redención? Es rescatar de la esclavitud al pecador por medio del pago de un precio. ¿Y cuál fue el precio? Su propia sangre. Pero no solamente redención, sino también para hacer propiciación. ¿Y qué es propiciación? Es un sacrificio que satisface la ira de Dios, satisface las justas demandas de Dios. Pero no solamente para hacer redención y para hacer propiciación, sino también murió para mostrar a todo el mundo la justicia de Dios. Es decir, Dios justifica a un pecador y al hacerlo es justo. ¿Cómo es posible? Por la cruz de Cristo, por la cruz de nuestro Señor. Entonces, la cruz vindica la justicia de Dios. Él es justo al declarar justo a un injusto como yo.
Todo esto Dios lo hizo sin ti, sin tu ayuda. Tú no moriste por los pecados. Tú no pagaste tu rescate con tu sangre. Tu muerte no satisface a Dios, no aplaca la ira de Dios. Lo hizo Jesús. Y el resultado de todo lo que Él hizo, el resultado glorioso, es lo que se llama en la Biblia justificación. ¿Qué es justificación? Es cuando Dios declara que tú eres justo. ¿Cómo puede hacerlo? Sobre la base de lo que hizo Jesús al morir por tus pecados. ¿Y cómo recibes esa justificación? Solo por la fe en el Señor Jesús. Esa es la verdad maravillosa de estos versículos. Mira lo que dice en Romanos 3:24, por ejemplo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo lo hizo Él y lo hizo por ti. Es un regalo, es su gracia el declararte justo. Pero falta una cosa más, una cosa muy importante, y es la que Pablo va a exponer en este texto que vamos a leer hoy día. La justificación es por medio de la fe. El canal, el medio, el instrumento por el cual tú recibes esa salvación de Dios es la fe sola. La fe sola, sin obras meritorias, sin obras buenas, sin ritos, sino solo la fe. Así que en estos versículos que vamos a leer, que va a ser Romanos 3, del 27 al 31, Pablo plantea la tesis que expondrá luego en todo el capítulo 4 también. Durante las próximas semanas, ese va a ser nuestro tema. La justificación es solo por medio de la fe. Y los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que Pablo aquí se enfoca en 3 características de la justificación por la fe que deben tener en sus boletines también. Algunos le llaman, estos son resultados, estas son consecuencias de la justificación por la fe. En primer lugar, la justificación mediante la fe en Jesucristo excluye la jactancia. Excluye la jactancia en mi propia justicia y en mis propias buenas obras. En segundo lugar, la justificación por la fe es la única forma de salvación. No hay otra. No hay otra. No es por bautizarte, no es por venir a la iglesia, no es por hacer ritos, no es por hacer buenas obras, es solo por fe. Y en tercer lugar, la justificación por la fe confirma la ley. Establece y confirma la ley. No es opuesta a la ley, sino que la confirma porque la cumple en el Señor Jesucristo. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. En realidad son puntos amplísimos, pero los vamos a desarrollar durante las siguientes semanas, porque Pablo continúa hablando de todos estos temas en el capítulo 4 también. Mi oración entonces, hermanos, es que todos acá, los que estamos presentes, podamos aprender, podamos comprender, podamos entender que la salvación es por la fe sola. No es por buenas obras, sino solo por fe. No es por méritos, no es por tu esfuerzo, no es por algo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Leamos Romanos capítulo 3 del 27 hasta el 31. Romanos 3 del 27 al 31. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles.
porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Primer punto entonces, primer asunto que trata Pablo y que luego lo va a desarrollar en el capítulo 4. La justificación por la fe en Cristo excluye toda jactancia. Excluye toda jactancia. En estos versículos, Pablo retoma el estilo literario que había estado usando antes. El estilo que se conoce como diatriba. ¿Qué es diatriba? Es imaginarse a un opositor y responder sus preguntas, debatir con él, aunque ese expositor realmente no existe. Pero te lo estás imaginando para que tu punto sea claro. Pablo ya lo hizo antes. Fíjate, por ejemplo, en Romanos 2:3. Romanos 2:3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Con quién está hablando Pablo? Está hablando con un opositor imaginario, un judío imaginario, y le está diciendo tú que juzgas, tú no vas a escapar del juicio de Dios, porque tú haces lo mismo. Mira el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira también aquí en Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Con quién está hablando? Con el opositor imaginario, para que todos nosotros que leemos esta carta entendamos el punto que él está queriendo hacer. También capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Todas son preguntas retóricas lanzadas al aire, pero Pablo espera que nosotros sepamos la respuesta. Y aquí continúa en el texto que estamos estudiando hoy día, por medio de 3 preguntas o de 3 grupos de preguntas. Él quiere establecer 3 puntos. Mira el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Por cuál queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y mira también el segundo grupo de preguntas en el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y mira la última pregunta en el versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Está preguntando al aire a un opositor imaginario para establecer muy claramente sus 3 puntos. Un comentarista, John Murray, dice, estos son 3 resultados del Evangelio de la Gracia. Otro, Schreiner, dice, estas son 3 conclusiones. Douglas Moo dice, son 3 implicaciones de la justificación por la fe. Lo cierto es que Pablo comienza aquí presentando la primera consecuencia, la primera característica, el primer resultado de la justificación por la fe por medio de esta pregunta. Yo les hago a todos ustedes la misma pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Tú que dices ser cristiano, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la soberbia? La respuesta de Pablo es categórica. Queda excluida. ¿Tú puedes decir lo mismo? De mi vida queda excluida la jactancia, la soberbia, el orgullo. Yo no soy así. No soy soberbio. No soy jactancioso. Por la justificación por la fe. La justificación por la fe excluye toda jactancia. Y aquí conviene que nos hagamos la pregunta, ¿por qué Pablo empieza de repente a hablar de jactarse? ¿Por qué Pablo habla de la soberbia en este punto de su argumentación?
Yo diría que es el orgullo, que es el pecado central, el pecado fundamental del ser humano, el que le roba la gloria a Dios, porque busca la gloria para sí mismo. Ese es el pecado central y fundamental. Pero aquí especialmente Pablo está hablando de la arrogancia que tenían los judíos al creer que ellos merecían la salvación por obedecer la ley, por hacer obras buenas. Y muchos hoy tienen esa misma arrogancia y ese mismo orgullo y piensan que van a ir al cielo porque son mejores que otros. Por lo menos no son tan malos como otros. Yo no robo, yo no mato, yo no blasfemo, yo no digo lisuras, yo no estallo en ira, soy relativamente bueno. Y piensan que por eso van a ir al cielo. Eso es jactancia. Es lo que Pablo está condenando aquí. Esta palabra jactancia es una palabra favorita de Pablo. Por supuesto, es un pecado común de todos nosotros. Pero aquí habla específicamente de los religiosos. Habla de los judíos. Habla de los hipócritas. El enfoque de Pablo está basado en que los judíos se jactaban de cumplir la ley. Se jactaban de ser el pueblo de Dios. Se jactaban de ser muy obedientes. Mira ahí en Romanos 2, en el versículo 17. Romanos 2, 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Este es el judío. Sí, yo soy judío. Estoy orgulloso de ser judío. Yo tengo mi Biblia. Me apoyo en la ley siempre. Y yo me jacto de Dios porque soy su hijo y soy miembro de su pueblo. Y soy mejor por eso que todos los demás. Los gentiles son los bárbaros, son los perros. Ese orgullo es el que está condenando Pablo. En otras palabras, estos judíos confiaban en sus propias buenas obras. Confiaban en sus fiestas, confiaban en sus ritos, confiaban en su circuncisión, confiaban en sus méritos para lograr su salvación. Incluso el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, se jactaba. Mira en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. Y vamos a escuchar a Pablo hablando antes de convertirse a Cristo. Filipenses 3:4. Así hablaba él, así se sentía él. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él pensaba sinceramente que él era así de bueno, soy irreprensible, hebreo de hebreos, de la mejor tribu de Israel. ¿Recuerdas el joven rico también cuando Jesús le pregunta: ¿tú sabes los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no robarás. Y él dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Esa es la jactancia de los judíos. ¿Y cuántos hoy día sienten lo mismo? Y creen lo mismo. Se creen buenas personas. Se creen buenas personas. Se esfuerzan en hacer bien pensando que haciendo bien logran la salvación, que haciendo bien agradan a Dios y que se están ganando un lugar en el cielo. Muchos en nuestro mundo admiran, por ejemplo, a Mahatma Gandhi.
Admiran a la Madre Teresa, grandes ejemplos de bondad, de caridad, de buenas obras, de sacrificio por los demás. Y piensan, definitivamente, ellos están en el cielo, porque fueron tan buenos y fueron tan morales y tan religiosos. Pienso en esa canción antigua, algunos la recordarán, que narraba la historia de un joven cuya enamorada murió. Y él dice en el coro de la canción, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Debo ser bueno para ir donde ella está. Jesús contó también la parábola del fariseo y del publicano. Ambos suben al templo a orar a Dios y el fariseo oraba de esta forma: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ni siquiera como este publicano. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, soy lo máximo. Merezco que me recompenses, merezco el cielo. Eso es jactancia, pero el recaudador de impuestos, el publicano miserable, ni siquiera quería acercarse al templo y estaba con la cabeza gacha y golpeándose el pecho, rogando por la misericordia de Dios. Y al final de la parábola Jesús dice, os digo que él, el publicano, descendió a su casa justificado. No el fariseo, sino el publicano. Fue declarado justo por Dios. ¿Por qué? Por su fe. No por todas sus obras, no por todo su currículum impresionante, sino por su fe en el Señor. Entonces, dice Pablo aquí, por la fe en Cristo, toda jactancia queda excluida, queda eliminada. Y Pablo nos confronta. ¿Dónde pues está la jactancia? Dime, ¿dónde está la jactancia? Mira tu vida. Tú que dices ser cristiano, ¿todavía hay arrogancia en ti? ¿Hay arrogancia? ¿Hay soberbia en ti? ¿Hay jactancia en ti? Él dice, no, debe quedar excluida de nuestra vida, porque la arrogancia es incompatible con la justificación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Porque para poder tener fe en Cristo, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que humillarme, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que doblar mis rodillas, tengo que pedir perdón. Para eso se necesita mucha humildad. Y dice Pedro, y Santiago lo repite, que Dios da su gracia ¿a quiénes? A los humildes. Pero resiste ¿a quiénes? A los soberbios. La jactancia queda excluida. Hay un contraste aquí, bien claro, entre fe y obras. Léelo otra vez. Mira, en Romanos 3 estamos, el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí cuando menciona la ley de las obras, la ley de la fe, se está refiriendo a el principio de la ley, el principio de la fe, la norma. Así como cuando hablamos y estamos manejando en el tráfico de Lima y decimos, esta es la ley de la jungla. Ese es el principio. Claro, no hay una ley escrita, pero todos se comportan de esa forma. O la ley de la guerra. O las leyes de la música. Son sistemas, son principios y son mutuamente excluyentes. ¿Sobre qué sistema vas a establecer una relación con Dios? ¿Sobre el sistema de las obras, pensando que por tus obras y tus méritos y tus esfuerzos vas a ir al cielo y vas a estar bien con Dios? ¿O por el sistema de la fe? Por el sistema de la fe. Ese es el camino.
el camino de la humillación, el camino de negarme a mí mismo para confiar en Él. Ese es el camino angosto que lleva a la vida eterna. Si nosotros ganáramos la salvación por nuestro propio esfuerzo, entonces podríamos jactarnos. Entonces sí podríamos jactarnos. Como dice Pablo más abajo, mira en Romanos 4:2. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham, el padre Abraham, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si tú hubieras ganado tu salvación por tu esfuerzo, por algo que tú has hecho, entonces con toda razón puedes jactarte. Y cuando estés en el cielo, puedes jactarte y puedes decir a todos, yo estoy aquí porque en la tierra fui muy bueno. Y porque di mi dinero para los pobres. Porque siempre iba a la iglesia. Porque me bauticé. Por eso estoy aquí. Y puedes jactarte. Pero la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Y la ley de la fe excluye toda jactancia. Déjame explicarte. Creer el evangelio de la gracia de Dios nos humilla. Nos humilla. Tú no te puedes acercar a Dios para ser salvo con una actitud soberbia. No te puedes acercar a Él para pedirle, ya pues, dame lo que me merezco. Dame la salvación, déjame entrar al cielo. Tú no puedes ir con esa actitud a Dios, sino con una actitud de humillación, de contrición de espíritu y de entrega total a Él, reconociendo que eres un pecador miserable, muerto en delitos y pecados. Y una vez que empieces a reconocer eso, entonces tienes esperanza de salvación. Como dice Pablo en Efesios 2:8, es un versículo que muchos sabemos de memoria. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras, no por obras. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. De la misma forma, cuando lees en 1 Corintios, la última parte, los últimos versículos del capítulo 1, dice que Dios nos escogió a nosotros, que somos lo vil del mundo. Escogió a lo necio, escogió a lo débil, escogió a lo menospreciado, escogió a lo que no es. Y termina diciendo, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia, escogió a los viles, malos, pecadores. No hay lugar para el orgullo en el cielo. Nadie es salvo por ser inteligente. Nadie es salvo por haber decidido. Nadie es salvo por haberse bautizado. Nadie es salvo por algún esfuerzo, por algún mérito, sino por poner su fe en Cristo. Y esa fe y la salvación completa no es de nosotros, no tiene origen en nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Esto quiero que entiendan bien. La fe en Cristo no es una obra. Ya dije, son mutuamente excluyentes. Obras por un lado y fe por otro lado. La fe en Cristo no es un mérito, no es una obra que tú haces para ganar la salvación. No es una decisión, porque si así fuera, habría jactancia en el cielo. Entonces diríamos, sí, yo no hice buenas obras, pero yo estoy aquí porque yo sí creí. Ellos no creyeron, yo creí. Yo creí. Yo fui más inteligente. Eso es un error. La fe es el medio. La fe es el canal. La fe es el instrumento por el cual recibimos esa salvación. Mira, observa el versículo 28 ahora.
Pablo considera, Pablo piensa, Pablo concluye y espera que todos nosotros concluyamos junto con él. Por eso utiliza el plural y dice ahí, concluimos pues, una mejor traducción sería, sostenemos pues, consideramos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez el contraste. Fe y obras. Fe y obras. El hombre, sea gentil, sea judío, sea rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, el hombre es justificado por la fe sola, sin hacer obras meritorias. Si nosotros hablamos de cómo alcanzar la salvación, solo hay una respuesta. Solo hay una respuesta verdadera. ¿Qué haces tú si viene alguien y te dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Qué le dices? Solo hay una respuesta. Solo hay una forma verdadera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es por medio de la fe. El ser humano, injusto, malo, pecador, es declarado justo por Dios por su fe en Cristo Jesús. Aparte, totalmente aparte de cualquier obra buena que haya hecho. Por eso es que el ladrón en la cruz pudo ser salvo. Aparte de todos sus pecados, aparte de todas sus obras malas, de todas sus fechorías, de todos sus crímenes que él hizo en su vida, en el último momento, antes de morir, puso su fe en Cristo y fue salvo. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en él. Esto es lo que le criticaban tanto a Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué estás diciendo? O sea, uno puede pecar toda su vida y bueno, en el último momento cree y es salvo. Bueno, eso ocurre, es la excepción. El ladrón es la excepción. Eso no ocurre siempre. Pero la salvación es aparte de las obras, aparte de los méritos, aparte de cualquier rito, es por creer en el Señor Jesucristo. Aparte de cualquier logro humano, por más excelente que sea, aparte de cualquier rito, por más piadoso que sea, las buenas obras no juegan ningún papel en tu reconciliación con Dios. La salvación depende de lo que Cristo hizo y es un regalo. Y lo que tienes que hacer es recibir ese regalo. ¿Cómo recibes ese regalo? Por medio de la fe, de creer en Él. No debes ganarte la salvación, no debes lograr la salvación como un mérito. Por lo tanto, toda jactancia queda excluida, excepto la jactancia en Cristo. ¿Qué dijo Pablo en Corintios también? El que se gloría, gloríese en el Señor, en lo que Él hizo, no en lo que tú has hecho, porque tú no has hecho nada para lograr tu salvación. Él lo hizo todo. Ahora, la fe en sí misma no te salva, sino la fe en Cristo. El objeto de la fe, la persona en quien está puesta la fe, es esencial. Tiene que estar puesta esa fe en la persona correcta para que seas salvo. Porque tú me puedes decir, sí, yo tengo mucha fe. Yo confío en mí mismo, confío mucho en la bondad del ser humano, confío mucho en mi religión. Esa fe no te salva para nada. La única fe que salva es aquella que está puesta en la persona correcta. ¿Y cuál es esa persona? El Señor Jesucristo. Solo fe y solo en Cristo. Y solo por la gracia de Dios. Y para terminar este punto, es necesario
recordar una cosa más. La fe de la cual habla Pablo aquí no es solo creer intelectualmente. Los demonios creen. Los demonios dicen Dios existe. Los demonios dicen Jesús existe. Los demonios dicen Jesús murió y Jesús resucitó. Ellos creen todas esas cosas. No es solo algo intelectual. La fe de la cual habla Pablo aquí tiene que ver con confiar, con entregar toda la vida al Señor Jesús, con decir, ya no confío en mí, ya no confío en mis obras, soy pecador, soy malo, me humillo, ahora pongo el destino de toda mi vida en ti. Ahora tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Eso es la salvación. Muchos creen hoy día. Muchos creen, pero están perdidos. Creen entre comillas. El concepto de fe incluye entender, aceptar y confiar en el Evangelio, en Cristo Jesús. Entonces, número 1, este es el punto más largo en realidad, ahora sí vamos a hacerlo mucho más breve. El punto 1 es, toda jactancia queda excluida por la justificación por la fe. En segundo lugar, la justificación por la fe en Cristo es la única forma de salvación. Imagínate que la salvación fuera por las obras. Imagina que fuera por las obras de la ley. Si así fuera, entonces ninguno de nosotros podría ser salvo. Ninguno. Absolutamente cero. Primero, porque no tenemos la ley. Dios no nos dio la ley a nosotros. Dios dio la ley a Israel. Y en segundo lugar, porque ninguno puede cumplir la ley a la perfección. El que falla en un punto se hace culpable de todos los puntos. El argumento de Pablo aquí es, si la justificación fuera por las obras de la ley, solamente los judíos podrían ser justificados porque a ellos se les dio la ley. Y en ese caso, Dios sería solamente Dios de los judíos, pero no de nosotros. Y eso es lo que él quiere primero confrontar con estas preguntas en el versículo 29. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y él espera que nosotros respondamos, por supuesto. También es Dios de los gentiles porque Él es Dios, es el creador de todo el universo. Así que no solamente es Dios de Israel, es Dios de nosotros también. Es la conclusión del versículo 29 al final. Ciertamente también de los gentiles. Dios es Dios de todos porque Él es el Señor de toda la creación. Aunque tú no lo reconozcas, aunque tú digas y hagas tu berrinche y te pongas terco y te pongas necio, no, ese no es mi Dios. Es tu Dios, porque Él te hizo y Él es el juez que te juzgará al final. Aunque seas ateo, pero Dios es Dios de todos. Mira el versículo 30. Porque Dios es uno. Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Entiendes lo que está diciendo aquí Pablo? Dios no es propiedad exclusiva de Israel. Dios es Dios de todos y por lo tanto Él juzgará a todos por sus pecados y Él justificará a todos de la misma forma. ¿Cómo? Por medio de la fe. No es que tiene un plan especial para Israel y un plan diferente para los gentiles. No es que Él salva a Israel por la ley y salva a los gentiles por la fe. No, a todos, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, a todos los justifica por medio de la fe. Hay una sola forma de salvación. Si nosotros decimos que el único medio es la obediencia a la ley, estamos diciendo Dios no tiene ningún interés por los gentiles. Dios no tiene ningún interés por las
naciones. Es la misma idea al final del versículo 28. Concluimos pues que el hombre en general, judío o gentil, es justificado por fe sin las obras de la ley. También lo que dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, otra vez hablando en general, no importa si es judío o gentil, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la forma de salvación? Para cualquier persona. No importa que tú viajes a Europa, viajas al África, viajas a Asia, hables con un hombre, hables con una mujer, hables con un anciano, hables con un niño, hables con un homosexual, hables con un heterosexual. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo tiene que hacer para ser salvo? Es igual para todos. Es por poner su fe en el Señor Jesucristo. Aquí Pablo divide la humanidad en circuncisión e incircuncisión. Lo que él está diciendo en otras palabras es que este rito no vale para la salvación. No vale. No importa que estés circuncidado o que estés incircunciso. Él justificará por la fe a ambos grupos. Así que los ritos y las obras y los méritos no sirven para la salvación. Dios, entonces, por medio de la justificación por la fe, primero excluye toda jactancia. Y en segundo lugar, excluye toda discriminación, porque es la misma forma de salvación para todos. Todos son pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos podemos ser salvos por la gracia, por medio de la fe. Y esto nos anima también a una cosa más. Dios es Dios de todas las naciones. Dios es Dios de todos los grupos étnicos. Él ha ordenado a sus hijos que lleven su mensaje de salvación a todas las naciones. ¿Qué vamos a predicar? Nuestros misioneros, los que enviemos a otras naciones, no importa lo alejadas que sean, no importa las culturas que sean, no importa las tribus que sean. ¿Cuál es el mensaje que van a predicar? Hay salvación solo por la fe en Cristo Jesús. No tienen que contextualizar el mensaje, no tienen que cambiar el mensaje, no tienen que decir, bueno, pero este grupo, estos musulmanes, estos shintoístas, estos budistas, creen otras cosas totalmente diferentes, así que mejor vamos a tratar de mezclar, contextualizar el mensaje de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus necesidades. No se puede hacer. El mensaje de salvación es el mismo para todos. Dios está listo para justificar a gente de cualquier tribu, pueblo y nación si se arrepiente y tiene fe en Jesucristo. Y eso es igual para todos. Y en tercer lugar, la justificación por la fe en Cristo confirma la ley. Excluye toda jactancia, es la misma para todos y confirma la ley. Mira el versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Seguramente era una objeción que Pablo había escuchado muchas veces. Le decían, Pablo, tú predicas mucho acerca de la fe. Fe, 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 todo es fe, la salvación por fe. Tú eres anti-ley. Seguro le decían así. Tú eres anti-ley. ¿Dónde queda la ley de Moisés? Y por eso Pablo aquí hace la pregunta. Por predicar la fe, por predicar la salvación por fe, ¿invalidamos la ley? Y él responde, no, confirmamos la ley. No solamente no anulamos la ley, sino que la confirmamos. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es la ley? La ley, ya lo hemos dicho, es ese conjunto de mandamientos, de prohibiciones que Dios le dio a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Le dio los 10 mandamientos y le dio varias otras leyes más. Esa ley se cumple en Cristo. Él la obedeció a la perfección. Y como Él la obedeció y se cumple en Él, si nosotros estamos en Él, esa ley
se cumple en nosotros también. ¿De qué forma? Cuando Jesús muere en la cruz, Dios carga todos nuestros pecados sobre él. Y la justicia de Cristo la pone a nuestra cuenta. Y por eso Él puede justificarnos, declararnos justos. Esa justicia de Cristo es la justicia que Él tuvo por obedecer a la perfección la ley. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 8:4. Romanos 8:4. El versículo 3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué cosa es imposible para la ley? Salvarte. La ley no te puede salvar. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto significa que vino Cristo y Dios condenó el pecado en su carne, es decir, en su cuerpo. Dios castigó tu pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Mira el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es esta. ¿Tú puedes obedecer la ley? Es un poco capciosa esta pregunta. Antes de confiar en Cristo, nadie puede obedecer la ley, porque somos pecadores, somos malos, no podemos. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, esa justicia de la ley que Él logró se imputa a nuestra cuenta. De tal forma que, dice aquí, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Ahora, por fin, por primera vez, como somos transformados, como hemos nacido de nuevo, sí podemos cumplir la ley. No por deber, sino por amor. Pablo continúa diciendo en Romanos 13, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que amamos a Cristo, amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no mentimos? ¿Por qué no matamos? No porque es una carga que se impone sobre nosotros, sino por amor, porque amamos a Cristo y amamos a nuestro prójimo. La justicia de la ley, el Espíritu Santo la cumple en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu del amor. En Gálatas también recuerdo que Pablo les hace la pregunta a los Gálatas, cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Recibimos el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer la ley. Así que cuando predicamos la salvación por fe, no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. Porque se cumple en cada uno de nosotros al imputársenos la justicia de Cristo. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe, por la gracia de Dios, glorifica a Dios y humilla al pecador. La salvación no depende de ti. La salvación no es un trabajo en equipo entre tú y Dios. La salvación es toda de Dios. Es por la gracia de Dios. Él es quien te declara justo y lo hace por los méritos de Cristo, no por tus méritos, por lo que Él hizo en la cruz. Y lo hará cuando tú te humilles, renuncies a tus pecados, a todas tus buenas obras, a todos tus logros, a todos tus méritos, a todo tu esfuerzo y reconozcas que eres un pecador miserable y confíes en lo que Él hizo por ti. Ese es el Evangelio, esa es la salvación, esa es la fe sola que necesitamos para ser salvos. Que todos podamos comprender que la salvación entonces no es por algo que yo hice, por algo que yo hago, por algo que yo haré,
sino por lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo entonces? Creer en el Señor Jesús. Recibir y confiar en ese sacrificio perfecto que Él hizo. No pensando que eres bueno, sino que eres pecador, que mereces la condenación, pero que en su gracia Él quiere salvarte. Y Cristo murió por ti. Y le puedes decir con tus propias palabras: Señor, gracias por morir por mí. Soy malo, soy pecador, lo reconozco, no puedo sin ti, así que creo en ti, en lo que tú hiciste. Gracias por morir. Y ven a vivir en mí, que tú seas mi Señor y mi Salvador. Esa es la salvación. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias por este tiempo para orar y escuchar tu palabra. Ayúdanos a reconocer que sin ti somos nada. Somos viles pecadores. Y que no es por algo que nosotros hagamos que vamos a ir al cielo, sino por lo que Cristo hizo. Él es propiciación, Él es redención, Él es nuestra justificación, Él es nuestro Señor. Y lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo por fe, renunciando a nuestra justicia propia y entregándonos a Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador. Gracias, Padre. Te pido por cada persona que tenga esa seguridad en su vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.